Buenos días una vez más. Quiero compartir una pequeña reflexión con ustedes en esta mañana. Esta reflexión está en el libro de Isaías 40, verso 1 al 5, Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1 al 7. Antes de empezar, quisiera empezar este tema titulado La palabra se hizo carne. Yeshua se hizo carne. Anoche hablaba con un amigo que tenía tiempo que no lo veía y me entristecía el alma de escuchar a ese amigo decir que la palabra era mentira, que él creía las experiencias personales que había tenido. Yo no niego una revelación, no niego una experiencia personal, pero lo básico, lo más importante es la palabra. Si nosotros no creemos la palabra, aunque hayan intentado manipularla, sigue siendo la palabra, sea Reina Valera, sea Biblia de Jerusalén, sea el Códice de Alepo, es la palabra del Dios vivo, que Él nos las transmitió, sea la Torá, los profetas, los salmos, como usted lo quiera llamar. Aquí vemos en Isaías 40, para leerlo, dice en la Biblia de la versión de Jerusalén: consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle bien alto que ya ha cumplido su milicia. ¿Sí ven? Su milicia ya ha satisfecho su culpa. ¿Sí ven? Ya ha satisfecho su culpa, pues ha recibido de manos de Yahvé castigo doble por todos sus pecados. Una voz clama en el desierto: abran camino a Yahvé, tracen las estepas una calzada recta a nuestro Dios. Y en 1 Juan, como todos nosotros sabemos, dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo se hizo carne y todas las cosas por el verbo fueron hechas y en él nada fue hecho, que era la luz que alumbra a los hombres, y que Juan vino a dar testimonio de esa luz que alumbra a todos los hombres. Pero yo me quiero detener aquí, en este pasaje de Isaías 40. Dice el verso 2, dicen: hablen el corazón de Jerusalén y díganle bien alto que ya ha cumplido su milicia. Mire la palabra. Todos nosotros sabemos que Él se hizo carne, que desde el Génesis al Apocalipsis se habla solamente del Mesías, que todas las cosas que se escribieron fueron acerca del Mesías, fueron tipología, figura, ejemplo, modelo, aún los sacrificios. Pero aquí hay algo importante que hay que escudriñar y mirar e interpretar claramente y utilizar la hermenéutica. ¿Qué es eso? Milicia. Ellos estuvieron en el desierto 40 años, ellos pelearon. Después de esos 40 años, cuando siguió Josué la línea de Josué, pelearon, batallaron fieramente para tomar posesión de la tierra. Pero ellos quedaron en el ADN de ellos, como decía ese amigo mío, quedó impregnado la guerra. Por eso es que ellos este Mesías no lo reciben, a Jesús el Cristo no lo reciben, porque ellos están esperando un Mesías guerrero, un Mesías que sea un estadista y empiece a pelear y a batallar. El Mesías cumple ambas funciones, pero lo que ellos pasaron por alto por estar con la cuestión de la milicia fue que él era sacerdote y tenía que cumplir la parte sacerdotal. Y por eso fue que al ser sacerdote él tenía que pasar por esos sacrificios. Él era el sacrificio perfecto, el tabernáculo del Dios vivo, que fue lo que nunca el pueblo entendió, y muchos hasta el sol de hoy no han entendido. Y aún dentro del pueblo gentil no queremos entender que la palabra es lo básico, es lo fundamental, que la palabra necesita tanto la hermenéutica, la tipología, la cosmovisión, toda la teología. La teología no es mala. Malo es lo que el hombre quiere impregnarle o añadirle a la palabra. Malo es que tú y yo escuchemos espíritu y no indaguemos si ese espíritu viene del Espíritu Santo. Eso es lo malo. Que nosotros como cristianos todos los días, dice la palabra, tenemos lucha. No contra carne y sangre, sino contra el principado, potestad de huestes, gobernadores. Y debemos estar prevenidos contra toda cuestión, cualquier predicación, sea un pastor, sea un evangelista, sea un misionero, aún nosotros mismos. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo: cuídate de ti mismo y de la doctrina. Pero hoy en día nosotros hemos pasado por alto eso. Algo que a mí me llama la atención es algo que dice un rabino judío, que él dice:
hablando tocante a nosotros los latinos. Dice que en Latinoamérica nosotros somos muy poco dados al estudio, a leer, a escudriñar. Y es cierto, nosotros somos dados a fiestas, a cuestiones de folclorismo, de fiestas tradicionales. Las personas casi todo por lo general, nosotros acá en América Latina, todo lo hacemos folclóricamente, y más en nuestra nación. ¿Qué pasa? Que esto nos impide muchas veces estudiar, indagar. El Internet es una herramienta útil que nos sirve para, si la sabemos utilizar, para indagar, para darnos cuenta. Dice la palabra que aquellos hombres indagaban en qué tiempo iba a aparecer el Mesías y si eran ciertas las cosas. Eso está en el libro en Primera de Pedro, que el Espíritu Santo hablaba y les decía en qué tiempo iba a suceder las cosas. Aún los cristianos en Berea, la palabra es lo fundamental, es lo básico, porque la palabra se hizo carne. Yeshua tomó ese cuerpo y fue y utilizó aquel lugar, la cruz del Calvario, allá la utilizó en el monte de la Calavera, como aquel lugar donde se hacían los sacrificios que hacía Aarón. Allá ese fue su lugar donde él ofreció un holocausto perfecto, donde él ofreció un sacrificio perfecto, un olor agradante ante los ojos de Jehová. Aquel olor llegó a la presencia del Altísimo, y aquel olor fue el que impidió, y aquella sangre derramada, aquel cordero que fue sacrificado, impidió que nosotros fuésemos destruidos, que fuésemos añadidos al olivo natural, perdón, al olivo natural que es Israel. Entonces en esta mañana te dejo esta corta reflexión. ¿Qué es para ti la palabra? ¿Simplemente un pasaje de una Biblia que tienes en una estantería? ¿O es una Biblia que tú buscas, indagas, escudriñas? Yeshua te bendiga grandemente en este día. Amén.